Les voy a hablar hoy del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Este es un sistema administrativo de la Ley Lope o Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que a la vez es el sistema administrativo que permite a las distintas entidades públicas de los tres niveles, o sea, local, regional y nacional, conseguir fondos para poder financiarse y poder ejecutar obras o adquirir bienes y servicios, y entre otros. Más adelante lo vamos a tocar. La definición dice que es el conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos orientados al logro de una eficiencia concertación de operaciones de un endeudamiento a plazos mayores de un año. Ojo, mayores de un año. Y a una prudente administración de la deuda del sector público. La Dirección General del Tesoro Público es quien ejerce la rectoría. Esta dirección es el órgano de línea del Ministerio Rector de los Sistemas Nacionales del Endeudamiento Público y Tesorería encargada de ejecutar la gestión de activos y pasivos financieros, estructuración del financiamiento del presupuesto y la gestión de riesgos fiscales. Este departamento o esta dirección depende del despacho viceministerial de Hacienda, por el cual es el máximo ente o el más alto ente de endeudamiento público, ya que tiene como funciones hacer los estados financieros, ver el límite de cuánto se puede endeudar el estado, a cuánto de intereses, etcétera. Las unidades ejecutoras de entidades del sector público. Bueno, aquí también tenemos los gobiernos regionales, locales y nacionales. No solo eso, sino que también tenemos muchas instituciones que lo vamos a ver más adelante. Aquí está, el ámbito de aplicación del endeudamiento en el sector público no financiero. Ojo, para saber qué es el sector no financiero, podríamos definir que son aquellas cuya principal función es producir bienes y servicios no financieros de mercado, cuyos ingresos provienen principalmente de la venta de producción. En otras palabras, este mercado o este ámbito no financiero trata de los gobiernos locales, regionales, nacionales y empresas públicas que no participan en el mercado financiero, o sea, que no emiten bonos, que no emiten acciones, tampoco compran bonos, tampoco emiten acciones y tampoco se endeudan. Solo ellos se subvencionan con sus propios recursos. Bueno, dentro de esto, en las entidades públicas que tenemos como ejemplos, los poderes legislativos, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, las universidades públicas, los gobiernos locales, regionales, como ya les había dicho. Las empresas públicas no financieras también. Normalmente, estas empresas no están fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial o FONAFE. Las empresas no financieras bajo el ámbito del FONAFE están ligadas a cumplir con lo que ya se había dicho, o sea, no endeudarse, no emitir bonos, no emitir ni comprar acciones. La operación de endeudamiento. Las operaciones de endeudamiento es el financiamiento sujeto al reembolso acordado a plazos mayores de un año, que puede ser externo o interno. Las operaciones de endeudamiento pueden adoptar las siguientes modalidades. Son por préstamos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, por emisión y colocación de bonos. Cuando el Perú no tiene plata, lo que hace es emitir bonos, títulos, obligaciones constitutivas de empréstitos. O sea, quiere decir que emite un papel donde dice que tú le das tanta cantidad de dinero y que de un tiempo te lo va a devolver. Adquisición de bienes y servicios, otros puede ser por garantías, por avales, otro puede ser por titulación de activos flujos de recursos, otro por operaciones similares, incluidas aquellas que resultan de la combinación de una más de comodidades mencionadas en los literales precedentes. Tenemos operaciones de endeudamiento según su origen. Pueden ser de dos tipos, externo e interno. La deuda externa
se podría decir que es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Y esta a la vez se compone de una deuda pública y la deuda externa con respecto a otros países. Comúnmente se da a través de organismos como fondos monetarios internacionales o el Banco Mundial. El principal argumento para esto es que el país contraiga una, o sea, el principal argumento para que el país contraiga una deuda es que teóricamente pues permite conservar sus propios recursos o percibir recursos ajenos, o sus préstamos normalmente son para producir bienes y servicios, ¿no? Bueno, a veces esto se vuelve un poco complicado cuando existe un problema. O sea, y el problema viene a ser cuando dicho dinero no se utilice en aquello a lo que fue solicitado. O sea, si lo pidieron para una inversión de agua y desagüe y esa plata termina utilizándose para, no sé, para beca 18, entonces ahí es donde tenemos problemas porque no ha sido utilizado para el fin que se solicitó. Y eso viene pues como consecuencia la ineficiencia del gastar los recursos que hemos pedido prestado. Recuerden que ese préstamo tiene sus intereses y si no lo has utilizado para algo que te va a dar beneficios a largo plazo, pues lo has utilizado mal. Y, y esto en las condiciones de devolución, pues ahí es donde recién se endurecen las cosas y ahí es donde recién se ve las consecuencias de haber hecho esto, ¿no? De no gastar la plata en lo que se había planteado principalmente. Otro de las deudas, según su origen, tenemos la deuda interna. Se podría decir que es la deuda interna, se refiere a la porción de la deuda pública de una nación, o sea, de nuestro país, Perú, y que cuyos acreedores son ciudadanos de esa misma nación. O sea, que peruanos le prestan al Estado y el Estado después le tiene que devolver a los peruanos. Por ejemplo, la corporación Ferreycorp le puede prestar, no sé, 5 millones al Estado y el Estado le tiene que devolver. ¿Por qué Ferreycorp? Porque es una empresa privada y es peruana. Las operaciones de endeudamiento pueden destinarse. Aquí vemos a qué se pueden destinar las operaciones de endeudamiento, o sea, para qué se saca el préstamo o para qué el Estado pide préstamos. Y una de ellas es la ejecución de proyectos de inversión, apoyos, la balanza de pagos, cumplimiento de funciones de defensa nacional. O sea, si hay una guerra y necesitas plata para ganarle, pues tienes que pedir préstamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita si queremos hacerle la guerra a Chile, ya que está en crisis, y recuperar a Arica, pues podemos hacerlo. Financiamiento del cumplimiento de metas a los programas de presupuestales, o sea, pueden sacar también para obras sociales, ¿no? Desagües, agua o ayuda humanitaria. Como hace años que hubo en Puno una helada terribilísima, se estaban muriendo las alpacas, pues el gobierno tuvo que sacar un préstamo del Fondo Monetario Internacional y apoyar a esa gente, ¿no? Porque esa gente no se podía quedar ahí. Bueno, acá tenemos las etapas de las operaciones de endeudamiento. Y estas son la concertación. Aquí se evalúa y se negocia y se aprueba las operaciones de endeudamiento. O sea, cuánto se va a pagar de intereses, cómo se va a hacer, cuánto de préstamos se va a otorgar, en fin. El desembolso es la utilización de los recursos de las operaciones de endeudamiento. O sea, es cuando el gobierno peruano recibe la transferencia, o sea, recibe el cheque de retirar el dinero. El pago de la deuda, se efectúa el pago del servicio de la deuda, acuerda el cronograma de pagos establecido en el contrato. Obviamente que sí. El Perú, no sé, creo que paga anual. No estoy muy enterado de en qué plazo el Perú paga su deuda, pero tiene que pagarlo, sí o sí. Y creo que es anual, a ver, un toquecito, voy a ver. Sí, es anual, es anual. Registro, este es el proceso por el cual se registra la información relacionada con las operaciones del endeudamiento público y de administración de deuda. Esto se hace a través del CIAF, módulo de deuda pública. El CIAF. Obviamente, si una deuda no queda registrada, ¿cómo sabemos que si se pagó o si se tiene deuda? Tiene que registrarse, es un paso muy importante. Bueno, aquí tenemos los montos máximos en el cual el Perú se puede endeudar. Según la MEF 2019, sostiene que
Estos